Seminario Internacional Permanente. Decolonialidad, alternativas al desarrollo y turismo. Bueno, primero agradecerte, Edgar, que hayas aceptado estar en nuestra sesión, en nuestra cátedra, en el aula. En ese sentido, pues brevemente comentar que el doctorante Edgar tiene 2 pregrados, eso sí no lo sabía, Edgar, tienes 2 pregrados. Uno es en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad de Tolima y el segundo en la Pontificada Universidad Guaveriana en Filosofía. Los pregrados acá en México son las licenciaturas, básicamente. Eh, una especialización en gestión ambiental en el Centro Universitario de Desarrollo Económico y Empleo, bueno, una maestría en realidad, como la ubicamos en México, en estudios sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, eh, pues el doctorado, un doctorado en la Universidad de Islas Baleares en turismo, pero además fue por un segundo en ciencias sociales, que es el que está ahora cursando el maestro Edgar en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y bueno, básicamente, de manera como muy general, los grados y los pregrados del maestro Edgar. Y bueno, sin más, de nuevo, bienvenido, gracias por aceptar y te escuchamos, Edgar. Gracias, Rebeca. Me cuentas por favor cuánto tiempo tengo disponible para hablar? Sí, mira, estamos en el segundo momento de la sesión en la cátedra, son 4 horas, entonces tenemos dos últimas, puede ser que utilices 1 hora para la charla, 1 hora y algo, y damos cabida para preguntas, respuestas, comentarios, demás, ¿no? Ok, bueno, En ese pero sentido, en dime. ese sentido, Rebeca, lo que pasa es que a las 2 tengo un compromiso. Yo pues creo que voy a utilizar por ahí unos 45 minutos Sí, y los últimos minutos nos dedicamos a las preguntas, si te parece. sin problema, Edgar, no, no, Vale. no hay cuestión. Ok, bueno, pues Muchas gracias. Antes de comenzamos. empezar, entonces quiero aclarar, Rebeca, que yo tengo 2 pregrados, pero realmente la filosofía no la terminé. Mis 2 pregrados son uno en administración hotelera y el otro es en administración de empresas turísticas. La filosofía llegué hasta sexto semestre y nunca la terminé. Y el tema del doctorado que estaba haciendo en Baleares tampoco lo terminé por cuestiones de la pandemia, por eso arranqué otro, ¿no? Porque puede quedar ahí como en el ambiente de que tengo 2 doctorados y no, no es cierto. Bueno, pero la base está ahí, ¿no? O sea, Sí, claro. cursaste y bueno, ¿no? Ok, no, no te preocupes. Listo, Edgar. Bueno, entonces yo quisiera compartir, primero agradecerte, Rebeca, y a los compañeros del doctorado por este espacio, por compartir un poco mis reflexiones sobre el tema del territorio. Yo desde la maestría vengo trabajando el tema del territorio. Mi maestría fue en estudios sociales, pero con un énfasis en geografía del turismo, y ahí me encontré con este tema tan bonito del territorio. Y ya en el doctorado, o en los 2 doctorados que he intentado hacer, espero terminar este último, eh, pues he profundizado en este tema del territorio ya desde una mirada mucho más decolonial, mucho más desde las ontologías relacionales, desde la ontología política, que es un poco lo que les quiero mostrar en esta charla. Voy a mostrar tres partes. La primera es mostrarles un poco el tema de la discusión que hay en torno a los espacios otros o los espacios diferentes, que es una propuesta de Michel Foucault en el texto Estética, Ética y Hermenéutica, que me parece un muy buen punto de partida para introducir este tema de los otros territorios, digamos, no modernos, no desde las ciencias sociales. Foucault dice pues, que ha habido una reflexión interesante sobre el tema del espacio a lo largo de la historia. Rescato estas ideas, básicamente primero, que en la Edad Media el tema del espacio se veía básicamente como un conjunto jerarquizado de lugares y además casi siempre en oposición estaba lo sagrado y lo profano, o sea, había espacios sagrados, espacios profanos, otros protegidos, otros abiertos, por ejemplo, el burgo, ¿no? En comparación con el resto del campo, etcétera, y lo urbano y campesino. En este sentido, las cosas se encontraban en un emplazamiento y reposo natural, digamos, se daba por entendido que las cosas estaban allí, bien sea porque hubiera sido voluntad de Dios o lo que fuera,
pero no había mucha discusión sobre el tema del espacio. Entonces lo importante en el entendimiento del espacio en la Edad Media, según Foucault, era la localización de las cosas. En la modernidad ya cambia, digamos, con la obra de Galileo, dice Foucault que lo disruptivo de Galileo no es haber demostrado que es la Tierra la que gira en torno al Sol, sino que él abrió la idea de que el espacio es infinito, es potencialmente infinito y además está abierto, y que además todo está en movimiento. Eso, digamos, rompe un poco rompe totalmente la lógica medieval sobre el espacio, y se empieza a pensar que el lugar de las cosas no es nada más que un punto en su movimiento. Y si se fijan, es una mirada bien interesante del espacio. El espacio está relacionado con el movimiento siempre. Y dice también Foucault que según eso el reposo, o sea, las cosas que estaban quietas realmente no se veían así, sino que el reposo, la quietud era digamos, el movimiento infinitamente reducido a su mínima expresión. En ese sentido, para Foucault, la localización en la modernidad es reemplazada por la extensión. Y para hablar de la actualidad, Foucault menciona en este texto que la inquietud fundamental de nuestra sociedad actual es el espacio más que el tiempo, porque en el siglo XIX, por ejemplo, lo menciona Foucault, en la modernidad, el tiempo era la preocupación fundamental, digamos, la historia, ¿no? Para nosotros ya no es tanto la historia, sino el espacio, es lo que más nos interesa. Por eso, dice, la mayoría de las discusiones que se están dando o que se han dado en las ciencias sociales son discusiones sobre el espacio y el tiempo, y hemos dado preeminencia al tema del espacio. También menciona que la vida nuestra está totalmente condicionada por oposiciones, ¿no? Privado-público, familiar-social, ocio-trabajo, y en ese sentido vivimos en un espacio totalmente heterogéneo. A diferencia de las épocas anteriores, nuestro espacio está absolutamente plagado por una cantidad de relaciones, digamos, es un espacio de relaciones, ¿no? No un espacio fijo, inmutable, sino un espacio que está siempre cambiando constantemente. Yo estoy seguro que ustedes tienen la misma idea. Y en ese sentido, Foucault dice el espacio se entiende como emplazamiento, que el emplazamiento no es solo un lugar geográfico, este es un concepto bien interesante, el emplazamiento es sobre todo un conjunto de relaciones, y estas relaciones están establecidas entre cuerpos, objetos, discursos, sujetos, es decir, son muchos elementos los que determinan el espacio. En ese sentido, Foucault habla de varios tipos de emplazamientos. Entonces, hay unos emplazamientos que se llaman de paso, ¿no? Por ejemplo, las calles, los trenes, el transporte público. En estos emplazamientos la idea es que uno está, digamos, como su nombre indica, de paso, ¿no? Es solamente de ir de un lugar, de un punto a otro. También hay emplazamientos de estancia provisional, por ejemplo, los cafés, los cinemas, las playas. Foucault dice, pues estos son básicamente aquellos donde uno está por un cierto tiempo, un tiempo muy corto, no son el destino principal, perdón. Luego hay otros emplazamientos que se llaman de reposo cerrado o semicerrado, por ejemplo, la casa, la habitación. Estos son los de mayor permanencia. Y en este artículo le da especial preeminencia o importancia a los emplazamientos que están en relación con todos los demás emplazamientos. Y en ese sentido habla de dos tipos de emplazamientos, las utopías y las heterotopías. Y estas dos tienen la propiedad de estar relacionada, como dije, tienen la propiedad de suspender, naturalizar o incluso invertir, darle un sentido contrario a las relaciones. Entonces mencionaba que estas utopías y estas heterotopías tienen esa característica de suspender, neutralizar o incluso invertir las relaciones que se dan en el espacio. Y hay una diferencia interesante, yo creo que para ustedes que están estudiando urbanismo es bien interesante esta idea de Foucault entre las utopías y las heterotopías. Él dice, bueno, ¿qué características tienen las utopías? Las utopías son emplazamientos sin un lugar real, o sea, solamente existen en el deseo, ¿no? En la mente, si queremos. Son analogías directas o inversas a lo que somos en realidad, ¿no? Son esos sueños que tenemos de lo que nos gustaría hacer. Por eso él dice, se trata de la misma sociedad, pero perfeccionada, o el reverso de la sociedad. Y son espacios esencialmente irreales, no realizables. En cambio, las heterotopías sí tienen un lugar real, son diseñadas por la misma sociedad
y como en contraemplazamientos. Y ahorita les voy a mostrar varios ejemplos de heterotopías. Y dice Foucault, pues estas heterotopías son utopías efectivamente realizadas, en las cuales esas relaciones pueden ser impugnadas, como les dije, invertidas, etc. Y uno puede efectivamente localizar las heterotopías. Aquí es donde aparece este concepto que es tan interesante para lo que yo estoy estudiando, que son esos lugares otros o espacios otros, ¿no? Dice Foucault que una heterotopía es un espacio, es una unidad espaciotemporal, institucional, cultural o incluso discursiva, que son esos lugares otros. Fíjense que no llama otros lugares, ¿no? Sino lugares otros que son perturbadores, incompatibles, contradictorios, transformadores. En las heterotopías se es o no se es, ¿cierto? O más bien se es y no se es, ¿no? Es un lugar donde uno puede ser uno, pero también puede ser otro. Algunos ejemplos de eso, el espejo, por ejemplo, uno puede verse de una manera en el espejo, pero ser otra, no sé, o en el cementerio, devenir una cosa que pues uno nunca se ha imaginado, que es un cadáver, no sé, o incluso un prostíbulo. Se es y no se es, se es varias cosas, ¿no? Bueno, estas heterotopías, menciona, pueden ser estudiadas a través de una ciencia que él plantea o un tipo de estudios que él denomina heterotopología. Sería muy interesante profundizar sobre esta disciplina que plantea. Entonces, él plantea 5 o 6 principios, creo que son 6 principios sobre las heterotopías. Yo solamente quiero mencionarles algunos ejemplos de esas heterotopías. Entonces, plantea, por ejemplo, que ninguna cultura o todas las culturas en el mundo construyen sus propias heterotopías. Y aquí plantea 2 tipos de heterotopía, las de crisis y las de desviación. Las de crisis son, por ejemplo, el colegio, sobre todo en el siglo XIX, el servicio militar, o incluso esos viajes para, no sé cómo decirlo, pero para perder la virginidad que se hacía anteriormente, ¿no? Él dice, estos son lugares donde se reservan a individuos en estado de crisis, por ejemplo, a los adolescentes. ¿Qué hacemos con los adolescentes? Pues mandémoslos al colegio, al servicio militar, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los viejos? Pues mandémoslos al ancianato. Entonces, estas heterotopías de crisis pues están en todas las sociedades. Las heterotopías de desviación son aquellas que se reservan a individuos cuyo comportamiento es desviado con relación a la norma. Por ejemplo, las casas de reposo, las clínicas psiquiátricas, las prisiones, los asilos para ancianos, como lo mencionaba. Otro principio es que una sociedad puede hacer que una heterotopía funcione de una manera muy diferente a la que fue creada. Entonces acá plantea la heterotopía de la mutación y hace un ejemplo bien interesante sobre los cementerios. Antes, en el siglo XVIII, por ejemplo, en las ciudades europeas, los cementerios estaban en el corazón de las ciudades, ¿no? Porque obviamente estaba ligada la idea de la muerte a la trascendencia. Pero a partir del siglo XIX, casi en todas las ciudades, los cementerios se trasladan al límite exterior de las poblaciones. Aquí obviamente hay un cambio en el sentido de la trascendencia y de la muerte, ¿no? Y empieza a verse la muerte como enfermedad. Él dice, esta es la apropiación burguesa del cementerio, cada cual con su pequeña caja de descomposición personal. El tercer principio son las heterotopías. La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios emplazamientos incompatibles. Entonces habla de las heterotopías de yuxtaposición, por ejemplo el teatro, el cine, ¿no? En las cuales uno estando en un espacio pues puede estar en todos o en muchos, ¿no? Dice que son una especie de microcosmos en los que se puede representar el mundo. También están el cuarto principio, que son las heterotopías, están ligadas a menudo a las heterocronías, que es otro concepto interesante allí, y habla de 2 heterotopías, las acrónicas, que son esas que buscan eternizar o acumular el tiempo, por ejemplo, el museo, la biblioteca, ¿no? Dice que esto es una característica propia de la modernidad, la idea de acumular perpetua e indefinidamente en un lugar todo el tiempo, ¿no? O la voluntad de encerrar en todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos en un solo lugar. Y las heterotopías crónicas, que son, menciona también ahí el tema del turismo, por ejemplo, las fiestas, las ferias y los destinos turísticos.
Él menciona pues que estos están vinculadas a una concepción de tiempo muy fútil, muy pasajero, muy precario, ¿no? Y están orientadas básicamente al aquí y el ahora. El quinto principio es que las heterotopías suponen un sistema de apertura y cierre que a la vez aísla y las aísla y las vuelve impenetrables. Y entonces plantea las heterotopías de purificación como los ritos religiosos, ¿no? O incluso algunos saunas, por ejemplo los saunas escandinavos, donde no se puede acceder en tanto no se realicen ciertos ritos y purificaciones, y las heterotopías abiertas, pero que a la vez son excluyentes. Por ejemplo, él menciona que en una hacienda los cuartos de los huéspedes siempre están afuera, ¿no? Aunque se invita al huésped, se le deja afuera. O los moteles, la idea del motel que es a las afueras de la ciudad, ¿no? Donde siempre se es un huésped de paso, pero siempre, nunca más bien un verdadero invitado. Y el sexto principio son las heterotopías, perdón, el sexto principio dice, las heterotopías cumplen una función con el resto del espacio como polos opuestos. Entonces existen las heterotopías de ilusión, por ejemplo los burdeles o las playas nudistas, donde se tiene la ilusión de que la vida humana no está compartimentada, que estamos en plenitud, ¿no? Y son esos espacios donde se puede escapar al disciplinamiento del cuerpo. Y las heterotopías de compensación, por ejemplo, las colonias puritanas o las colonias de jesuitas, donde son lugares perfectos, ¿no? La existencia está absolutamente regulada, la vida cotidiana está regulada digamos, está totalmente, como decía, estandarizada, ¿no? El tiempo de comer, el tiempo de descansar, cómo se llevan las relaciones de pareja, qué se hace diariamente, etc. Bueno, esta introducción me parece, no sé si están viendo mi presentación, sí. Esta introducción, gracias, para mostrarles cómo esa preocupación por el espacio que tenemos actualmente en nuestra época actual ha llevado a las ciencias sociales a todos estos conceptos de los que me invitó a hablar Rebeca, ¿no? El concepto de territorio, territorialidad, territorialización, desterritorialización, porque son las preocupaciones fundamentales. Esto no está solamente en la geografía, esto está en la antropología, está en la biología, ¿no? Todos estos conceptos son polisémicos, son mutables, son intercambiables entre las ciencias. Es muy difícil apuntar a decir esto es el territorio, porque tendría uno que preguntarse, bueno, ¿el territorio desde dónde, no? ¿Desde qué disciplina me estás hablando? ¿O qué es territorializar o desterritorializar? Para esto, pues he tomado también algunos textos de Deleuze y mi tesis de maestría. Bueno, el territorio para las ciencias modernas, yo diría que aquí hay varias cosas interesantes que seguramente son lugar común para ustedes. Ustedes ya conocen estas discusiones. La primera es que en las ciencias sociales hay muchos conceptos parecidos al del territorio, tienen un grado de parentesco, ¿no? Pero todos se refieren a la acción humana que moldea la superficie terrestre. Es decir, la idea de la construcción social del espacio, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando del espacio, concretamente el espacio geográfico, el concepto de región, el concepto de paisaje, el concepto de lugar y el concepto de territorio. Si tomamos este último, que es el que nos interesa, uno podría decir que el concepto de territorio tiene digamos, 5 nociones al interior, ¿no? El concepto de apropiación, o sea, un territorio es un lugar de apropiación, es un ejercicio de dominio, ahí está la segunda, y además de control de una porción de la superficie terrestre. Y también la idea de pertenencia, es decir, de identidad, ¿no? De pertenecer a algún lugar y de proyecto de vida. Si uno pudiera decir una generalidad del territorio desde las cuales que se empleen en todas las ciencias sociales, incluso no solo sociales, sino también algunas ciencias naturales, son estos, ¿no? Apropiación, dominio, control, pertenencia y proyecto de vida. Y también la noción de territorio, pues se le han dado todas las dimensiones de la vida humana, ¿no? El tema, o sea, la noción de territorio es jurídica, pero también es social, es cultural e incluso afectiva, ¿no? Está aquí el tema de la forma de reproducción de la vida, la forma en que dividimos el espacio, la forma en que gestionamos el espacio, la forma incluso que lo ordenamos.
Para mostrarles, por ejemplo, la antropología también tiene su concepto de territorio. Para la antropología, el territorio es una construcción cultural, ¿no? Donde tienen lugar prácticas sociales, dominios culturales como el parentesco, la economía, la salud, la política, la religión, los cuales además permiten el desarrollo de las identidades sociales y culturales, ¿no? Y además la permanencia y la reproducción del territorio. La geografía, que creo que es el que más ha trabajado el tema de territorio, pues hay muchos conceptos, yo evité traer alguno para luego, si quieren, los discutimos, pero quiero hacer referencia a que ha dado mucha importancia a las dimensiones del territorio. Entonces está la multidimensionalidad, la multiescalaridad, ¿no? Uno encuentra propuestas, esta, por ejemplo, que fue la que trabajé en la maestría después de hacer una buena revisión teórica, es de Horacio Bozano, un argentino, profesor, creo que es de la Universidad de Buenos Aires. Plantea que uno puede hablar de territorios reales, pero a su vez territorios vividos, pero a su vez territorios pensados, territorios legales, territorios posibles. Es decir, uno podría agregar una cantidad de dimensiones al territorio si quisiera analizarlo profundamente, ¿no? Lo cual hace mucho más compleja la comprensión. Para hablar de los conceptos de territorialidad, territorialización y desterritorialización, también quisiera dar algunas ideas. Primero, la territorialidad se entiende como ese intento del individuo o un grupo humano, un grupo social, de afectar, influir o controlar a los demás. Puede ser la gente o los elementos del espacio o incluso las relaciones. Y eso se hace delimitando y ejerciendo control sobre un territorio específico. Esta es la concepción de la geografía social sobre la territorialidad, ¿no? La antropología tiene una también muy interesante. Dice que la territorialidad es un proceso, es el proceso de producir territorios. Y esta producción tiene lugar a través de expresiones en diversas actividades materiales y simbólicas, ¿no? Y estas actividades, no sé, la forma de que se produce el territorio, la forma de relación familiar, etcétera, todo esto le da sentido de pertenencia y de identidad. Y lo interesante es que para estas dos, tanto para la geografía como para la antropología, territorio y territorialidad tienen una relación según la cual la territorialidad es la forma que constituye el territorio, la forma en que se constituye un territorio, que eso es una discusión bien interesante, pues me imagino, por ejemplo, desde el urbanismo. La territorialización tiene muchos conceptos también. Yo traigo aquí algunos que utilicen la maestría y algunos que viene el doctorado. Por ejemplo, territorialización pueden ser mecanismos y modelos sociales que utilizan grupos humanos para definir fronteras, delimitar y acotar, por ejemplo, en sentido político, religioso, económico, dichos territorios, ¿no? Esta es, por ejemplo, una definición de la doctora aquí en la Universidad de Caldas. Hay un doctorado en territorio y la doctora Beatriz Nates es quien lo conduce, y ella pues tiene una línea muy fuerte sobre este tema de la territorialización. Otra, por ejemplo, de un geógrafo que plantea que la territorialización es el proceso de identificación, definición y producción de un espacio como territorio por un actor geográfico. Ese actor puede ser individual o colectivo. Acá Monet, por ejemplo, plantea que uno puede, si piensa la territorialización como proceso de limitación, puede distinguir diferentes formas, ¿no? Entonces existen, por ejemplo, territorializaciones lineales, que es la que hacen los estados, ¿no? Territorializaciones zonales o areoales, bueno, o en areola, que es la que se utiliza, por ejemplo, para definir áreas de influencia. Por ejemplo, en una universidad, lo que define lo que diferencia una facultad de otra, ¿no? O en una ciudad lo que define un barrio o una localidad de otro, ¿no? Y la territorialización reticular, que es la que tiene que ver con circulación y flujos, que es mucho más actual, ¿no? Para pensarse el espacio como redes, por ejemplo. Y fíjense que este concepto también es utilizado por Deleuze y Guattari en sentido positivo, ¿no? Perdón, en sentido negativo, perdón. Para ellos ser territorializado es una especie de captura, ¿no? Ellos dicen que cuando uno es territorializado realmente es capturado a partir de modelos rígidos de comportamiento o de geometrías que controlan el territorio a través de semiología, signos que
que lo vuelven a uno, o sea, que lo limitan, que le quitan la libertad, no lo dejan actuar o agenciar libremente la realidad. El concepto de desterritorialización es también polisémico, por supuesto, yo aquí traigo algunos, ¿no? Desterritorialización puede ser entendido, por ejemplo, como un proceso de pérdida del territorio derivado de, pues, de los conflictos de poder que existen entre los agentes del territorio, ¿no? Desde la perspectiva cultural, por ejemplo, los antropólogos también lo utilizan para decir que está vinculado a la pérdida de la cultura, ¿no? Es decir, como una especie de esquizofrenia cultural, un detrimento de las fronteras de la identidad étnica, social o nacional. También se puede hablar de diferentes escalas de desterritorialización. Por ejemplo, podemos hablar de escala local, estatal, global, y también de diferentes dimensiones, ¿no? Como la desterritorialización económica o religiosa o política, etc. Y para Deleuze y Guattari, este concepto tiene un sentido positivo. Para ellos la desterritorialización sería todo lo contrario a dejarse territorializar. Es la apertura a lo nuevo, ¿no? Son esas líneas de fuga que le permiten a uno pensarse otras realidades, otros mundos. Bueno, y esto quisiera llevárselos digamos, al centro de esta discusión, que es cómo se podría ver los territorios actualmente desde las miradas, por ejemplo, de la teoría decolonial o de los pluriversos o de las ontologías relacionales. Entonces, cuando uno se piensa el territorio así, encuentra unas diferencias bien interesantes, ¿no? Acá me voy a basar fundamentalmente en Arturo Escobar. Entonces, Arturo Escobar es un autor colombiano, no sé si ustedes lo conocen, él es no es antropólogo, él creo que estudió química, me parece, o ingeniería de alimentos, ingeniero químico, gracias a quien me corrí. Y pues obviamente su trabajo lo llevó hacia la antropología y luego terminó haciendo doctorado de antropología en Berkeley y allí fue profesor muchos años y hoy en día es una de las figuras más reconocidas en este tema, que además creo que tiene mucho que decirle a los urbanistas y a los arquitectos, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, tal vez la carrera más fuerte que hay en ese sentido es la tiene la Universidad de los Andes y a él lo convocan constantemente para hablar de este sentido del territorio, porque tiene unas líneas bien interesantes. Estas ideas las sacó de un trabajo que hizo fundamentalmente con las comunidades negras del Pacífico colombiano, y allá encontró eso que él llama los territorios de la diferencia. Estos territorios de la diferencia surgen de organizaciones y movimientos sociales, casi todos de corte étnico territorial. Él trabajó con afrodescendientes, pero también estamos hablando de indígenas, comunidades campesinas, ¿no? Y en estos territorios, pues hay una relación muy diferente, digamos, con lo que nosotros solemos llamar en Occidente territorio, ¿no? Plantea que esta nueva problematización arrancó con la Cumbre de Río, pero pues obviamente fue desbordada, o digamos fue capturada en un sentido, pero desbordada por estos grupos, ¿no? Hay una diversidad de perspectivas. Por ejemplo, el papel que juega el Estado neoliberal en la conformación de estas identidades étnicas, por ejemplo, muchas disputas por qué es lo que llamamos un ciudadano, por ejemplo. Cuando aplicamos esta categoría a las comunidades indígenas o afro, pues obviamente hay muchas dificultades allí, ¿no? El papel que ha cumplido el proceso, en este proceso, el tema del capitalismo, sobre todo el capitalismo global, la acción misma de los movimientos sociales como motor transformador de los territorios, las representaciones y sobre todo las prácticas. Dice Arturo Escobar que las prácticas hacen una enorme diferencia entre lo que en Occidente consideramos territorio con respecto a lo que ellos consideran territorio, ¿no? Y también unas articulaciones muy contundentes que estamos viendo todos, por ejemplo, como la crisis ecológica, la crisis climática, ¿no? El cambio de modelo de producción agrícola, bueno, etc. Yo solamente les voy a mencionar 4 ejemplos, pero hay un ejemplo interesante que él trabaja que se llama Yurumangui en Buenaventura. Buenaventura es un municipio del Pacífico colombiano, está al sur del Pacífico colombiano. No sé si ustedes saben, compañeros, que el Pacífico colombiano
a diferencia del Pacífico norteamericano, incluso creo que mexicano, estoy diciendo canadiense, estadounidense, mexicano, incluso centroamericano, está bastante lejos del desarrollo occidental. Aquí las poblaciones son muy tradicionales, ¿no? Muchas sin servicios públicos, todo esto. Trabaja él en este lugar que se llama Yurumangui y encuentra pues unas cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incursión de actores armados, ¿no? De todo tipo, además, no solamente de uno u otro bando, sino y una enorme cantidad de problemas que él lo llama luchas ontológicas, ¿no? Para poder mantener esos estilos de vida. Trabaja también otro ejemplo que es el de Curvarado, en el Bajo Atrato. El Bajo Atrato también queda en el Pacífico, en el departamento de Cauca concretamente, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema de las multinacionales bananeras y las acciones coordinadas por militares y paramilitares para el despojo y para la producción masiva de palma africana, ganadería extensiva, etc. Bueno, otro es la toma, que queda en Suárez, allí la transnacional Anglo Gold Ashanti, por ejemplo, que recibe concesiones de explotación que incluyen al pueblo mismo y al cementerio. Bueno, y muchos de esos ejemplos, solo para mostrarles pues, de dónde viene todo este discurso. Entonces se plantea Arturo Escobar, pero ¿por qué tanta violencia y sevicia, ¿no? En nombre de la civilización y el progreso en contra de estas poblaciones? O sea, ¿cómo explica uno la tenacidad con que estas comunidades realmente luchan, no solo como para defender su territorio, sino también para la búsqueda de otra forma de desarrollo, otra concepción del desarrollo, que es lo que trabajamos un poco con la doctora Rebeca y con Felipe, estas alternativas al desarrollo, ¿no? Porque ni siquiera son desarrollos alternativos, sino alternativas al desarrollo, ¿no? Y otra lucha importantísima que dan estas comunidades es el tema de la naturaleza, ¿no? Como con una concepción totalmente diferente a la nuestra occidental. Entonces, acá él menciona, primero, hay una dimensión profunda, que es el tema de la defensa de la vida. O sea, él encuentra que estas comunidades no son antropocéntricas, ¿no? Sino son fundamentalmente biocéntricas. El centro, la preocupación es la vida, la conservación de la vida en todas sus manifestaciones, ¿no? También el tema de la perseverancia, digamos, de la resistencia, ¿no? A estos modelos que se imponen desde Occidente, extractivistas, desarrollistas, ¿no? Progresistas, ¿no? Estos movimientos involucran también una defensa de las formas de existir propias, que es lo que él llama la ontología, ¿no? Recuerden, compañeros, que para los antropólogos como Arturo Escobar, la palabra ontología no tiene la misma acepción que tiene para los filósofos, por ejemplo. No estamos hablando aquí de tratados sobre el ser o sobre lo que está más allá de la materia, ¿no? Sino las formas de existencia reales de la gente. Y como les decía, estas comunidades lo que están haciendo es realmente luchas ontológicas, ¿no? Lo que están tratando de reivindicar precisamente son la diversidad de la vida, la diferencia, ¿no? El derecho a la diferencia, a no ser capturados y a ser otro ciudadano más occidental, moderno, ¿no? Los territorios, por supuesto, y una cosa muy interesante que se ha planteado desde allí es cómo hacemos transiciones, porque pues obviamente siempre existirá este conflicto, ¿no? Cómo se hacen transiciones hacia el sostenimiento de estos otros mundos, que es lo que se suele llamar el pluriverso. Bueno, esto creo que me lo voy a saltar por el tema de tiempo, pero aquí llegamos entonces, Arturo Escobar dice, lo interesante de estas comunidades es que están planteándose ontologías diferentes a la ontología capitalista, secular, liberal, ¿no? Pues ustedes saben que estas ontologías, sobre todo las que utilizamos nosotros en las ciencias sociales, tienen unos principios que están allí, ¿no? El tema del logocentrismo, es decir, la creencia que hay una correspondencia entre lenguaje y realidad, la creencia en el individuo, es decir, la creencia que existimos como seres separados, autónomos, tenemos derechos, ¿no? Libre voluntad. Muchas comunidades se resisten a creer en eso.
la creencia en lo real, es decir, una realidad objetiva o un mundo externo que preexiste a las relaciones que lo constituyen, la creencia obviamente en la ciencia, ¿no? Como única forma válida de conocimiento. De hecho, pues es muy común que los científicos sociales nos atrevamos a decir que las comunidades no tienen conocimiento, sino saberes, ¿no? Y también, obviamente, la creencia en la economía, o más bien, Arturo Escobar dice la invención de la economía como una esfera separada de la realidad, ¿no? Que es totalmente autónoma, autorregulada, ¿no? Y que además es una esfera en la cual estamos condenados a actuar siempre como consumidores, ¿no? Regulados por el mercado y por los precios. Entonces, estas otras ontologías, pues obviamente esto no es una idea de Arturo Escobar, esto se viene trabajando también desde hace mucho tiempo, se llaman ontologías relacionales. Estas ontologías relacionales lo que plantean es que, pues básicamente, nada existe en la realidad, sino es en relación con otros seres, con otras cosas, con otros objetos, ¿no? Arturo Escobar dice que la ontología relacional es toda esta red de interrelaciones y materialidad a la que llamamos ontología relacional. Entonces, por ejemplo, en esta foto él dice, en estas lógicas, pues no es que exista padre, hijo, no sé si ustedes se dan cuenta ahí, tal vez sea un poco difusa la fotografía, pero ahí hay un padre y una niña en unas barcas muy tradicionales del Pacífico colombiano que se llaman pollinos o potrillos. Entonces, aquí, si lo vemos con los ojos occidentales, pues aquí lo que hay son seres discretos autocontenidos, ¿no? Pero si lo vemos con los ojos de la ontología relacional, realmente todo esto está relacionado, no existiría una cosa sin la otra. Por eso él plantea, pues, que para las ontologías relacionales hay dos elementos claves en esta lucha por por diferenciar el territorio, ¿no? Digamos, el concepto de territorio como tal y la lógica comunal que hace parte de ella. Entonces, la ontología política entonces se entiende básicamente como una nueva perspectiva que pues surgió, digamos, en el interés de muchos críticos, de muchos científicos sociales críticos, ¿no? Sobre todo antropólogos, un poco sociólogos como Bruno Latour, pero también en los estudios sociales, que básicamente digamos, tiene tres grandes dimensiones. Se entiende ontología política como los procesos por los cuales se crean mundos particulares, ¿no? Pero estos mundos particulares no se entienden como procesos culturales, es decir, renunciamos a entender la diferencia solamente como diferencia cultural. Estamos hablando son de diferencias en formas de existencia real. Segundo, la ontología política es un campo de estudio, además, que investiga pues cómo se producen cómo se construyen estos mundos, pero además cómo se negocia al interior de estos mundos. Y además de eso, cómo se entreveran con otros mundos y se crean verdaderos conflictos ontológicos, ¿no? Y por ello también la ontología política es una práctica política, es decir, la idea de afirmar este mundo, ¿no? O estos mundos, ¿no? De no dejar que sean capturados de alguna manera, de sostener estos otros mundos. Entonces, pues, Arturo Escobar dice, estos conceptos, ya vistos con la lente de la ontología política, pues tienen una historia un poco diferente. En América Latina, por ejemplo, él plantea que se empieza a hablar de territorio y territorialización y territorialidad gracias a esas luchas sociales indígenas y campesinas, ¿no? Que se da a finales de los 80 y comienzos de los 90 en países como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. Y la idea era resignificar el debate sobre las tierras y el territorio, ¿no? Con la idea de que no queremos más tierras, queremos territorio, ¿no? Acá lo que hay básicamente es una resistencia cultural al mercado y a la economía capitalista. Y hay una integración también, pues obviamente estas comunidades beben de la epistemología occidental, por supuesto no tienen de dónde más hacerlo, pero plantean unas ideas bien interesantes sobre el territorio, por ejemplo, como territorio-región, que es bien interesante. Entonces, el territorio-región, por ejemplo, fíjense, el territorio-región no es el espacio geográfico al que estamos acostumbrados. Acá, por ejemplo, estamos hablando de
espacios, territorios, regiones donde hay derecho a la identidad, es decir, a la afirmación y reafirmación de la forma de existir, ¿no? El derecho a un espacio para ser colectivamente en armonía con la naturaleza, que este es otro de los elementos interesantísimos y es la concepción de naturaleza que existe en estas comunidades, ¿no? La naturaleza no es un recurso, la naturaleza es un ser vivo. Y fíjense que eso tiene una implicación importantísima para la concepción de territorio. El territorio está constituido por otros seres vivos diferentes a los seres humanos. Y esos seres vivos, como una montaña, un río, una laguna, una quebrada, un bosque, no son recursos. O no siempre son recursos, claro, se usufructúan, pero hay una relación muy diferente sobre ellos, ¿no? El derecho al ejercicio del ser también, y también la posibilidad de construir sus propios futuros, una visión propia de futuro, ¿no? Bueno, entonces el territorio para ellos, por ejemplo, el proceso de comunidades negras plantea, por ejemplo, que territorio es un espacio colectivo compuesto por todo el lugar necesario e indispensable donde hombres y mujeres, jóvenes y adultos crean y recrean sus vidas. Un espacio de vida donde se garantiza la supervivencia étnica, histórica y cultural. Una unidad geográfica que además tiene continuidad, ¿no? Es decir, no tiene límites establecidos, como estamos acostumbrados nosotros a pensar el territorio. Y en el territorio, pues hay tres elementos: el proyecto de vida, que es el buen vivir, el summa causae, ¿no? Una perspectiva de futuro, que es la autonomía, y un proyecto sociopolítico, que es la constitución de un territorio-región autónomo. Y termino con estas ideas. Primero, este concepto de territorio no es equivalente a la noción de tierra, ¿no? De poseer un pedazo de tierra o de ser propietario de, ¿no? Tampoco corresponde a la noción moderna de territorio en la perspectiva del Estado-nación, o sea, no es un municipio con límites determinados o un estado, no sé, en México se llamará, aquí le llamamos departamento, en México creo que se llama estado, ¿no? Aunque la propiedad existe, la propiedad es colectiva, ¿no? Pero lo interesante no es la propiedad, sino la apropiación a través de prácticas culturales, agrícolas, económicas, rituales. No tiene fronteras, sino las fronteras son porosas, ¿no? Con todos los demás territorios aledaños. Y la espacialidad, pues por supuesto, no es cartesiana, ni euclidiana, ni liberal, ¿no? El territorio básicamente son las relaciones que lo constituyen. Bueno, y acá también aparecen estos conceptos de territorialización, de territorialidades un poco más complejos para nosotros, claro, de entenderlo, ¿no? Yo pues creo que no voy a plantear eso. Y para terminar, solamente mostrar cómo de esta concepción de los territorios surgen ideas muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de cómo hacer con los conflictos ambientales. Cómo mantener las condiciones para la existencia y la reexistencia ante esta avalancha desarrollista, extractivista, modernizante, pues que está pasando en estos territorios indígenas. Entonces, lo primero que él plantea es el diseño ontológico. Pensar estrategias de defensa en los territorios, por ejemplo, el diseño ontológico lo define como la capacidad de una comunidad de definirse a sí misma, fijar sus normas de existencia y convivencia, sus modos de reexistencia, de diseñarse en toda su diversidad y heterogeneidad y en su entramado con otros mundos. La segunda alternativa que plantea es las alternativas al desarrollo, al extractivismo, ¿no? Entonces, las alternativas al desarrollo pensadas, por ejemplo, como transiciones al post-extractivismo, ¿no? O muchas otras, ¿no? Que es, pensar no tanto en nuevos modelos de desarrollo, sino qué ponemos en el centro si no es el desarrollo. Entonces, algunas comunidades hablan, por ejemplo, del buen vivir, otros hablan de la felicidad, no sé. Bueno, hay los proyectos de vida, por ejemplo, ya no se habla de planes de desarrollo, sino de planes de vida, que es una cuestión bien interesante. La otra es el postdesarrollo, que plantea él es una serie de replanteamientos sobre el Estado en términos de plurinacionalidad, como lo hizo Bolivia, por ejemplo, en su momento, ¿no? No un solo Estado, sino no un solo Estado nacional, sino un Estado plurinacional que reconozca otras naciones al interior, por supuesto. Una sociedad en términos de interculturalidad,
una noción mucho más amplia de los derechos a un modelo de desarrollo, ¿no? Donde lo interesante sea, por ejemplo, la buena vida o el buen vivir. Bueno, yo creo que dejaría ahí, Rebeca, no sé si son muchas ideas o a Sí, ver si puedo, podemos. al final puedo hacer como bastante información, pero no te preocupes. Acá los chicos también tienen lecturas de Arturo Escobar, particularmente sobre esas tres visiones, perspectivas de ver al territorio, ¿no? Esa como desde la perspectiva de proyecto de vida, de autonomía, además. Entonces, no les son tan ajenas, es una lectura obligada para esta unidad de aprendizaje, así que bueno, por lo menos este último cierre lo ubican en cuanto a la información y particularmente las categorías de análisis. Pero, bueno, por los tiempos y demás no quisiera acaparar micrófonos, sino más bien darle la oportunidad a los chicos de que te pregunten, de que haya algo que puedas por ahí pues extender o alguna retroalimentación que necesiten. Así que no sé, chicos, acá si se quieren pasar, hay alguien en particular que tenga pues alguna pregunta, o les paso la... No, yo creo que sí, ajá. ¿Tienen- Hola, buenas tardes. Muchas gracias Hola. por la plática. Bueno, para hacerlo así más sencillo, no giramos la computadora. Yo tengo una duda respecto a el espacio público urbano. Durante su ponencia, su plática, hice algunas anotaciones y, bueno, reflexionaba acerca del diseño urbano. El diseño urbano se rige a través de la utopía. Quiero pensarlo así, porque un buen diseño nunca va a estar, digamos, bien logrado al final. Sin embargo, las heterotopías no se rigen más bien por el uso social, o son las personas que definen las heterotopías. En ese sentido, la pregunta estaría enfocada en cómo lograr o de dónde partir las herramientas o los métodos para identificar posibles usos heterotrópicos en espacios públicos. Y después usted habló del diseño ontológico. Eso me lleva a pensar en cómo podríamos generar, además de un diseño urbano participativo que tiene que ver con participación ciudadana, pero es una participación institucionalizada que lleva procesos y procedimientos para cambiarlo y lograr hacer un diseño urbano ontológico, en donde realmente se recopilen las intereses y necesidades de los grupos sociales asentados, pero sin caer en esta institucionalización. Esa es la duda que me generó. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Francisco García. Francisco, gracias por la pregunta. Bueno, Francisco, Claro. yo debo decir que no soy urbanista, pero creo que la pregunta que me hiciste me parece que es muy clara. Primero, yo no creo que el urbanismo deba apuntar a las heterotopías. De hecho, Foucault lo que dice es que todas las sociedades ya las tienen, ¿no? Es decir, se dan de manera, digamos, no sé si natural, pero todas las sociedades las concretan en espacios concretos, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de la escuela, el servicio militar, los hoteles, los destinos turísticos, todos estos son ejemplos de heterotopías. Lo que creo que sí es bien interesante es que además Arturo Escobar lo plantea, es el tema de cómo diseñar transiciones que nos permitan acercarnos cada vez más a eso que tú dijiste, que es el tema de la utopía. Si un buen diseñador urbano, o más bien un buen urbanista, no sé cómo será, se guía por la utopía, ¿cómo podemos llegar hacia allá si nuestro modelo occidental está absolutamente en crisis? Entonces Arturo Escobar plantea, pues hay que diseñar las transiciones. Y tiene unos textos muy interesantes que los lectores de esos textos, curiosamente la mayoría son arquitectos y urbanistas. Uno se llama así diseño de las transiciones, ¿no? Y él plantea esto, por ejemplo, cómo incluimos el tema de la naturaleza en lo urbano. Por ejemplo, que es una preocupación enorme que todas las ciudades tenemos. Cómo, por ejemplo, incluimos, y sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas que estamos acostumbrados a poner a los ríos a espaldas de las ciudades, ¿no? Y los convertimos en caños, los convertimos en botaderos de basura, tal. Cómo, por ejemplo, transformamos eso, por ejemplo, a través de lo que los indígenas ya tienen claro desde siempre, que son los derechos del agua o el agua como un ser vivo, ¿no? También muchos investigadores han llamado eso las ontologías del agua. Entonces, él plantea una serie
posibilidades de diseño a través de estas transiciones, de diseñar estas transiciones que yo creo que pueden ser muy provechosas. Yo no podría darte ejemplos porque no conozco sobre el urbanismo, pero sé que Arturo Escobar puede ser una persona muy interesante para orientar estas cosas, ¿no? Estos deseos que puede existir para una persona que se dedique a hacer un buen urbanismo, digamos, no un urbanismo tradicional, si quieren, depredador del espacio, sino uno que dé respuesta a estas inquietudes que todos tenemos. No sabría qué más decirte al respecto, y perdóname, puedo compartirles el texto de Arturo Escobar, por supuesto que lo tengo. Pues de hecho, aprovechando el corte antes de que alguien más se una a las preguntas, si nos puedes por ahí facilitar algunos textos que creas pertinentes para esta sesión, por ahí seguramente tienes acceso a los PDFs y obviamente si nos compartes también tu presentación como esta, no sé si es la final o la que nos ibas a compartir, pero esta no hay problema para que también le puedan dar una revisada, estaría bueno. Y no sé si acá hay algunas otras preguntas. Steph. Me llama mucho la atención lo que usted está proponiendo con cuestiones de territorio y territorialidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría en estudios sustentables regionales y metropolitanos y leíamos mucho a Enrique Leff y a Gudimas, que se parece mucho al posicionamiento que tiene Arturo Escobar con relación a las alternativas de desarrollo, a la racionalidad ambiental, a los extractivismos, ¿no? Yo no había tenido oportunidad de leer a este Arturo Escobar, pero a Gudimas y a Enrique Leff sí, y ellos hacen una aportación de la reconstrucción del ambiente y de la epistemología ambiental, pero desde una visión de la decolonización que es muy parecido a este antropólogo. Uno es ambientólogo y el otro es economista, y en ese sentido ellos hablan sobre la cuestión de la responsabilidad social, ¿no? De cómo América Latina toma una responsabilidad social desde la parte del saber y no desde la parte eurocentrista, que es como ponerte una etiqueta y decir que porque tienes esa etiqueta ya eres responsablemente social, ¿no? O responsable, ¿no? Entonces, con estos autores me gustaría como saber su posición de qué opina usted con esta definición de responsabilidad social, que sé que no viene aquí, pero que tiene que ver mucho en cómo se impacta la responsabilidad social en el territorio y en la territorialización. Bueno, ¿me recuerdas su nombre, por favor? Beatriz. Beatriz, muchas gracias. Bueno, es una pregunta difícil porque creo yo que el concepto de responsabilidad social también es un concepto que está muy capturado por el lenguaje, por el discurso, sobre todo de economicista, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, el tema de la responsabilidad social, que ha sido como un discurso que han utilizado las empresas un poco para mitigar sus impactos y todas estas cosas. Creo que en ese contexto es que ha nacido ese concepto y luego se ha extrapolado a otras realidades, ¿no? No sé en ese sentido, pero yo diría varias cosas. Uno, es importante que cuando uno, por lo menos ha sido mi caso, cuando uno se mete a estudiar estas otras realidades que no son las realidades eurocéntricas, urbanizadas, modernas, digamos, cuando uno se mete a estudiar esto, digamos, estas otras realidades, pues también tiene que desmontar sus lenguajes, ¿no? Entonces, a veces suena raro, por ejemplo, si uno le lleva una propuesta de responsabilidad social a un grupo indígena, bueno, no sé, claro, en México será un poco diferente, pero acá, por ejemplo, eso suena muy extraño, claro, porque ellos, ¿qué es eso de la responsabilidad social? Incluso el mismo concepto de ambiente. Hay muchos autores, sobre todo antropólogos, que critican fuertemente el concepto de lo ambiental, porque el concepto de lo ambiental está mirando la naturaleza como recursos, fíjate. Hay una diferencia entre pensarse la naturaleza como la pensamos nosotros, como una serie de recursos que nos sirven para progresar,
y la otra mirada que tienen estas comunidades, que la naturaleza es un ser vivo, que tiene sus propios derechos y que además hacemos parte de ella, ¿no? Este concepto, por ejemplo, de la Pachamama, que seguramente has escuchado, ¿no? Y muchos otros, en los cuales nosotros somos un engranaje más dentro de la naturaleza. No, no nos arrobamos el derecho de explotarla sino, claro, yo sé que eso es complejo porque nosotros estamos imbuidos totalmente en esta lógica, pero digo, estas preguntas son complejas en ese sentido, porque lo que buscan es relacionar categorías occidentales con cosas que de pronto pueden tener otras perspectivas epistemológicas. No sé el impacto de la responsabilidad social sobre el tema, pues bueno, tal vez sí, yo creo que eso ya se ha escrito mucho, el tema, por ejemplo, de cómo las empresas disminuyen sus residuos o cómo les dan un buen uso o cómo dejan de contaminar el medio ambiente, por ejemplo, el carbón al suelo, las emisiones de carbón al piso, todas esas cosas creo que ya hay bastante relación y yo no soy experto en eso, pero en lo que sí creo que puedo aportarte un poco es en esto que te estoy tratando de decir, hay una perspectiva diferente que además requiere una apertura en el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderíamos responsabilidad social? ¿A qué te refieres? Un indígena diría, bueno, estás reconociendo que tú también eres un ser natural, que haces parte de la naturaleza. En ese caso, ven y te explico cómo es que hay que portarse con la naturaleza, ¿no? Sí, No justamente sé. esa es una crítica que ellos hacen, cómo aportar esto desde esa visión del saber y no desde una postura comercial, ¿no? Como se vende ese concepto. De acuerdo, Beatriz. Sí, entonces, pues nada, yo te agradezco por tu pregunta, pero no tendría mucho más que decirte al respecto. No sé, son categorías que parece que están en ámbitos distintos y que cuando se fuerzan, pues no sé qué saldrá de ahí. No sé qué, sería interesante mirarlo. Tal Ok, vez. gracias. Gracias. Bueno, más que nada es que cuando hablamos del concepto de territorio, pues justamente parte del libro de Escobar, pues te habla de una zona en específico, no sé, una comunidad indígena. Entonces yo me puse a pensar cómo podemos acoplar este concepto de territorio en la ciudad, que estamos hablando que pues está entre lugar y no lugar, ¿no? Porque por una parte para algunos es lugar de paso, por ejemplo, los espacios públicos, pero para otros es como, pues no sé, podemos ver a ciertos grupos que se apropian. Entonces, en este punto, si el concepto de territorio, tal como lo interpreta Escobar en estos pueblos indígenas, se puede entender en esta perspectiva, pues ontológica en la ciudad, no solamente en un espacio público por determinado actor social o personas que habitan este espacio, que forman parte de la dinámica cotidiana del espacio público, sino cómo lo podemos, no sé, tal vez categorizar desde esta perspectiva de territorialidad. ¿Es posible? Claro, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Estefanía. Estefanía, gracias y qué buena tu pregunta, qué chévere. De hecho, creo que esa es como la propuesta final. Digamos, hay una cuestión que es difícil de superar y es que estos conceptos, como fueron extraídos de comunidades rurales, son muy difíciles de capturar en lo urbano. Claro, o sea, uno puede decir una comunidad que vive en una zona totalmente selvática de Colombia, pues ellos pueden pensar en los ríos y en los montes como seres vivos y defenderlos, ¿verdad? Pero una ciudad como Bogotá o como Ciudad de México, pues eso es muy complicado, claro. Pero sí, sí se puede, claro, digamos, no es trasladar el concepto de territorio este concepto de territorio ontologizado a la ciudad, ¿no? Pero ver que sí se pueden hacer cosas. Entonces, por ejemplo, lo mencionaba ahorita, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Una ciudad que se planifica en torno al agua como un elemento vital, no solamente como un recurso, sino además como un sujeto de derechos. Hay muchos ejemplos de ciudades que ya han dado derechos a un río, por ejemplo, y que si tú lo contaminas, pues obviamente tendrás que vértelas con la ley. No sé, por ejemplo, el tema de la agricultura urbana, ¿no? O sea, podría ser a través de gobernanza. Seguramente, claro, pero también a través de la planificación, ¿no? Una planificación no tradicional, una planificación que no piense solamente en el desarrollo económico, o en el crecimiento urbano, o en la expansión, no sé,
sino que piense, por ejemplo, en cuestiones mucho más importantes para la vida humana, ¿no? Darse una buena vida, un buen vivir, unas Como ciudades la menos vida. estresantes, unas ciudades más amables con las personas, ¿no? No sé, un sistema urbano mucho más asequible, no solo en términos económicos, sino en términos, o más bien, un sistema urbano mucho más responsable ambientalmente, quiero decir. Es decir, yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas para apropiar esto, ¿no? Pues también hay Arturo Escobar en este texto que les menciono del diseño de las transiciones, trae ejemplos de cómo se puede desde el urbanismo y desde la arquitectura acoplar estos nuevos conceptos de territorio al diseño urbanístico. Yo creo que eso les vendría muy bien a ustedes como estudiantes de este doctorado. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto Ferriz. ¿Cómo es el nombre, perdón? Alberto Ferriz. Alberto. Mencionaba de que el territorio como la apropiación del espacio, y a partir de este espacio, de este territorio, se planteaba el proyecto de vida de las personas. Me preguntaba si esto no es como una realidad más regional o cultural o teórica, pensando, por ejemplo, en que a través de la tecnología podemos estar en este espacio diferente, por ejemplo, Colombia y México al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el territorio apropiado, ¿cuál sería? Porque finalmente podríamos estar en varios espacios al mismo tiempo y de alguna manera, pues quizá tendríamos uno de origen, pero vamos, no sé qué opinaría en esa relación con esto. Pero Alberto, no sé si te entendí bien la pregunta. La pregunta es, pues bueno, existen espacios diferentes, o podemos estar en varios espacios al mismo tiempo, o no te entendí muy bien. Sí, se hablaba de que a partir de la territorialidad y de la apropiación del espacio, pues podríamos tener un área base, digamos, que nos pudiera dar cierta certeza y a partir de ahí construir nuestra vida cotidiana y los proyectos de vida y demás, ¿no? Sin embargo, a partir de cosas como la tecnología o como este Zoom, pues en realidad el territorio se vuelve algo más teórico pensando en que podemos abarcar como muchos espacios al mismo tiempo, ¿no? Y entonces se volvería como que el espacio una definición teórica, por ejemplo, porque en caso ahorita, por ejemplo, pues estamos en dos países al mismo tiempo, Ya. ¿no? Y de alguna manera, pues estamos haciendo lo que menciona su plática, ¿no? El espacio diferente es aquí y es allá. Ya entendí. Bueno, pues en eso, Alberto, y yo estamos absolutamente de acuerdo. Todos los conceptos son herramientas teóricas, ¿no? Es la forma en que los seres humanos leemos la realidad, es a través de los conceptos. Lo importante es qué tipo de conceptos tenemos en la cabeza, claro. Si yo tengo un concepto absolutamente restrictivo, hegemónico, digamos, no sé cómo decirlo, que incluso puede ser dañino para la vida, y lo aplico en mi vida profesional, pues eso sería terrible. Entonces, qué interesante es, partamos de la idea de que existen muchos conceptos de territorio. Me acaba usted de hacer recordar que existen perspectivas de territorios en la nube, o sea, territorios virtuales, ¿no? O sea, quienes trabajan, por ejemplo, la web, hablan de territorios también, capturaron este concepto y lo utilizan en su cotidianidad profesional. Pero más allá de eso, yo creo que sí es interesante, como les mencionaba hace un rato, abrirse, es decir, ustedes están trabajando conceptos de territorio, que creo que es a lo que me invitó la doctora Rebeca. Yo les estoy tratando de aportar una nueva perspectiva, que es una perspectiva muy de nuestra realidad colombiana, afro, indígena, pero que también en otros países existe, obviamente, todas estas comunidades que se resisten a ser capturadas por el capitalismo, a ser capturadas por el desarrollismo, por el progresismo, ¿no? Voy a ser concreto. Una comunidad en el Pacífico que vive en la selva, que se resiste, por ejemplo, a que le construyan un puerto para donde lleguen buques de gran calado para lograr el desarrollo de esa región.
uno diría, pero esta gente está mal de la cabeza, ¿cómo se les ocurre frenar el desarrollo en ese sentido? Claro, en esa perspectiva que tenemos nosotros, pero si uno escucha lo que ellos están diciendo, entiende por qué, porque eso significa acabar con la selva, acabar con el territorio que ha sido ancestralmente protegido por ellos, ¿no? Entonces, a lo que me refiero, Alberto, es que los conceptos como caja de herramientas, como dice Foucault, son fundamentales para nosotros como profesionales. Ahora, ¿qué conceptos utilizamos, no? ¿Cuáles son los que queremos emplear? Esa es un poco la discusión. Hacia dónde, entre más se abre uno a los conceptos, pues más posibilidad tiene de leer la realidad de maneras diferentes. Porque si hay algo en lo que yo creo que he llegado a una conclusión, es que no hay solamente un mundo, ¿no? Existen múltiples mundos, no hay solamente una realidad, hay múltiples realidades. Basta salir uno de su ciudad al campo y darse cuenta que allí se viven otras cosas totalmente diferentes, otras perspectivas del desarrollo, tienen otros sueños, otras metas, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí, Alberto, el tema. Estamos de acuerdo, los conceptos son netamente teóricos, pero sirven, son fundamentales. Sí, muchas gracias. Aquí decimos es el otro México, ¿no? El otro México, aquí hablamos de la Colombia profunda. Ok, muchas gracias. Gracias, Alberto, muy amable. Pues listo, Edgar, muchas gracias por la charla, la verdad que muy interesante. Quedamos al pendiente de tus recomendaciones de lecturas y tu presentación. Nos faltaría en el protocolo pues entregarte la constancia. Aún no la tenemos porque va a emanar desde la coordinación del doctorado, pero bueno, a nombre de la cátedra y de los chicos, gracias por el tiempo, pues también por el espacio. Sé que igual andan como muy ocupados con Felipe, pero pues agradecer eso y pues nos vemos en las siguientes sesiones y emisiones. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Rebeca, y gracias a los compañeros del doctorado. Y voy a enviarles algunos textos que sé que les van a gustar mucho. Muchas gracias y hasta una Pues próxima oportunidad. acá se despiden. Chao, Listo. gracias. Chao. Cuídate, Rebeca. Igualmente, Edgar. Bye. Seminario Internacional Permanente. Decolonialidad, Alternativas al Desarrollo y Turismo.